Millonario invita a su exnovia a su boda para humillarla, pero ella llega con 2 hijos igual a él. Lucas Fortes, un magnate conocido por su habilidad para convertir ruinas en palacios, caminaba por el amplio salón de su mansión en Río de Janeiro. Con un whisky en la mano, observaba la lista de invitados a su boda. Era un evento que prometía eclipsar cualquier celebración anterior, un resort en una isla privada, champán francés y más de 200 invitados de la alta sociedad. Pero, a pesar de todo el glamour, había algo que le faltaba, una confrontación pendiente que no podía ignorar. Mientras revisaba los nombres, su mirada se detuvo en uno que le provocó una mezcla de nostalgia y resentimiento: Clara Medeiros. Clara, la mujer que había sido su amor más profundo y su herida más dolorosa. Habían pasado casi 8 años desde que ella lo dejó, rompiendo su relación sin muchas explicaciones. En aquel entonces, Lucas no era más que un joven arquitecto con sueños grandes, pero con los bolsillos vacíos. ¿Por qué no?, pensó, y una sonrisa calculada cruzó su rostro. Déjala entrar en mi mundo ahora, murmuró, hablando consigo mismo mientras giraba el vaso en su mano. Quiero que vea quién soy hoy. Quiero que lo vea todo. Lucas llamó a Mariana, su asistente personal, que siempre estaba cerca, lista para atender cualquier orden. Ella entró rápidamente en la habitación con su tableta en mano. ¿Necesitas algo, señor?, preguntó, aunque ya sabía que algo importante se avecinaba. Añade un nombre a la lista de invitados. Clara Medeiros. Y asegúrate de que reciba el mejor tratamiento. Envíale el convite más exclusivo que tengamos. Mariana levantó una ceja, sorprendida por el tono decidido de Lucas. ¿Estás seguro de esto?, preguntó con cautela. Sabes que podría traer complicaciones. Lucas dejó escapar una carcajada corta, cargada de ironía. Eso es exactamente lo que quiero, Mariana. Quiero que recuerde lo que dejó atrás. Quiero que vea lo que logró al romperme. Horas después, mientras la invitación de oro grabado viajaba hacia Clara, Lucas se hundía en su sofá de cuero, recordando los días en que ella era su mundo. Los paseos por el parque, las noches de risas y los sueños compartidos de un futuro juntos. Pero esos recuerdos venían acompañados del sabor amargo del rechazo, de la carta que Clara dejó en su apartamento explicando que necesitaba algo más. Algo más, pensó Lucas, apretando la mandíbula. Ahora tenía más de lo que cualquiera podría imaginar. Y estaba decidido a mostrárselo. A kilómetros de distancia, Clara terminaba su turno en el hospital cuando recibió el paquete. Era imposible no notar su lujo, un sobre de seda negra con letras doradas. Al abrirlo, encontró el nombre de Lucas. Su corazón dio un vuelco. El texto era breve, pero contundente, una invitación para asistir a su boda en una isla privada. Lucas. Susurró para sí misma mientras una mezcla de emociones le invadía. Curiosidad, nostalgia y una pizca de miedo. Una enfermera que pasaba por ahí se detuvo al ver la expresión de Clara. ¿Todo bien, doctora?, preguntó con amabilidad. Clara asintió lentamente. Sí, todo bien. Solo algo inesperado. Esa noche, mientras intentaba concentrarse en los deberes cotidianos, la invitación seguía llamando su atención desde la mesa. Era como si el pasado hubiera decidido abrir una puerta que ella cerró hace años. Finalmente, suspiró y tomó una decisión: aceptaría la invitación. No porque quisiera ver el éxito de Lucas, sino porque había preguntas que necesitaban respuestas. Mientras Lucas levantaba su copa celebrando la proximidad de su boda, Clara miraba la invitación, preguntándose qué significaría esa reunión inesperada. La decisión estaba tomada. Pero ni Lucas ni Clara podían prever las ondas que ese simple encuentro desencadenaría en sus vidas. El sol brillaba imponente sobre el exclusivo resort Isla del Coral, donde cada rincón exudaba lujo y perfección. Flores blancas adornaban los arcos de madera frente al mar, y una alfombra de seda se extendía desde el embarcadero hasta el salón principal. Los invitados llegaban en yates privados, ataviados con sus mejores galas, mientras Lucas supervisaba discretamente cada detalle desde una terraza elevada.
Su mirada se deslizaba entre las olas y los asistentes, pero su mente estaba fija en una sola expectativa, la llegada de Clara. De pronto, el sonido de un motor de lancha rompió la armonía controlada del lugar. Todos los ojos se volvieron hacia el muelle, donde un pequeño bote, lejos de los estándares extravagantes del evento, se aproximaba. Lucas, intrigado, entrecerró los ojos y bajó las escaleras con calma calculada. Cuando Clara bajó del bote, un murmullo recorrió a los presentes. Su vestido azul claro ondeaba con el viento, y su porte elegante no dejó lugar a dudas de que no era una invitada cualquiera. Pero lo que realmente provocó un silencio tenso fue la aparición de dos niños detrás de ella. Los gemelos, con sus trajes impecables y su actitud curiosa, bajaron del bote de la mano de su madre. Sus rasgos eran inconfundibles, los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula firme, incluso el mismo andar de Lucas. Lucas se detuvo en seco. Su corazón, normalmente tan controlado como su mente estratégica, latía con fuerza. No podía apartar la vista de los niños. Era como si estuviera mirando un espejo de su infancia. ¿Lucas? La voz de Clara rompió el trance. Lucas tardó un momento en responder. Sus labios se curvaron en una sonrisa tensa, una máscara que ocultaba la tormenta interna que lo consumía. Clara. Su voz era baja, medida. ¡Qué sorpresa verte aquí! Ella inclinó ligeramente la cabeza, con una serenidad que parecía desafiar la intensidad de la situación. Recibí tu invitación. No podía rechazarla. Los niños se colocaron a su lado, observando con una mezcla de timidez y curiosidad. Uno de ellos, Miguel, tiró de la manga de Clara. ¿Quién es él, mamá?, preguntó en voz baja, pero no lo suficiente como para que Lucas no lo escuchara. El otro, Artur, señaló hacia Lucas con descaro infantil. ¿Por qué nos mira tanto? Lucas intentó controlar su expresión, pero algo en su interior se tambaleaba. No podía ignorar lo que veía frente a él. Se agachó ligeramente para estar a la altura de los niños, sin apartar la vista de sus rostros. Hola, soy Lucas. ¿Y ustedes? Miguel lo miró con desconfianza y no respondió, pero Artur, con la valentía que solo un niño puede tener, extendió su mano. Soy Artur. Y él es Miguel. Clara intervino rápidamente, como si intentara desviar la atención. Son curiosos, como puedes ver. No es curiosidad, es... Lucas se detuvo, buscando las palabras adecuadas mientras intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Finalmente se incorporó, dirigiendo su mirada directamente a Clara. ¿Podemos hablar? Clara asintió, pero antes de seguirlo, se inclinó hacia los niños. Quédense aquí un momento. No se alejen, ¿sí? Los gemelos asintieron, aunque sus ojos seguían fijos en Lucas. Mientras Clara y él se alejaban hacia una zona más privada del jardín, Lucas no pudo evitar sentir las miradas de los niños sobre él, como si lo estuvieran estudiando. Una vez fuera del alcance de los oídos curiosos, Lucas rompió el silencio. ¿Son míos? Clara mantuvo la calma, aunque su mirada mostraba una mezcla de emociones. Lucas, no es el momento ni el lugar para esta conversación. ¿Entonces cuándo? Respondió él, su voz cargada de una frustración contenida. Clara, llegaste aquí con dos niños que... Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Sus ojos buscaban respuestas en los de ella, pero Clara solo bajó la mirada por un instante antes de volver a enfrentarlo. Vinimos porque tú nos invitaste, Lucas. No porque planeaba tener esta conversación aquí. El eco de su respuesta resonó en la mente de Lucas mientras observaba a Clara regresar hacia los niños. Él se quedó en su lugar, sintiendo que cada paso de ella lo alejaba de las respuestas que necesitaba. Desde la distancia, vio cómo los gemelos la rodeaban con preguntas y cómo Clara respondía con la misma calma serena que siempre había tenido. Pero algo había cambiado. Ahora, había dos pequeñas razones para que Lucas no pudiera dejar esta conversación en el aire. Mientras el sonido del mar y las risas de los invitados llenaban el ambiente, Lucas sabía que este encuentro inesperado no sería la única sorpresa del día.
Había demasiadas preguntas, demasiados sentimientos reprimidos y una conexión que no podía ser ignorada. Lucas permanecía de pie, inmóvil, observando cómo Clara se alejaba hacia el área de la recepción con los niños siguiéndola como sombras. Su corazón, normalmente firme y calculador, latía desbocado, como si intentara gritarle algo que su mente aún no podía procesar por completo. Miguel y Artur. Dos nombres, dos pequeños espejos de sí mismo que lo miraban con la naturalidad de quien no conoce la magnitud de su existencia. Respiró profundamente y caminó hacia la terraza principal, donde los invitados continuaban disfrutando del evento, ajenos al torbellino que lo consumía. Cada paso lo sentía más pesado, como si sus zapatos se hubieran llenado de plomo. Su asistente, Mariana, lo interceptó cerca de las escaleras. Lucas, los fotógrafos quieren tomarte unas fotos con Isabela antes de la ceremonia, dijo con un tono formal, aunque su mirada lo examinaba como si intentara descifrar algo fuera de lo común en él. Lucas apenas asintió, su mente en otra parte. Diles que esperen. Necesito un momento. Mariana frunció el ceño, pero no insistió. Conocía a Lucas lo suficiente como para saber cuándo no debía presionarlo. Mientras avanzaba hacia una mesa lateral con copas de champán, sus pensamientos se arremolinaban como una tormenta. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué traerlos ahora, a este lugar, a este día? ¿Cómo pude no saberlo? Pero, sobre todo, una pregunta latía con fuerza en su cabeza, ¿y si son realmente míos? Desde el borde del salón, sus ojos buscaron de nuevo a Clara. Allí estaba, de pie junto a una fuente decorativa, sonriendo ligeramente mientras uno de los niños, Artur, intentaba alcanzar un puñado de pétalos de rosa flotando en el agua. Miguel permanecía más cerca de su madre, observando a su hermano con una mezcla de paciencia y resignación. Lucas sintió un nudo en el estómago. Los rasgos eran inconfundibles. La misma inclinación de cabeza que él tenía cuando era niño, la misma manera de entrecerrar los ojos al concentrarse. La familiaridad era innegable, pero su mente se negaba a aceptar completamente lo que su corazón ya parecía saber. De pronto, Isabela apareció a su lado, interrumpiendo sus pensamientos con una sonrisa radiante. Lucas, ¿qué haces aquí escondido? Ven, quiero que conozcas a mi tía Eugenia, dijo mientras tomaba su brazo. Lucas tragó saliva y forzó una sonrisa. Claro, voy en un minuto. ¿Todo bien? Pareces distraído, preguntó ella, ladeando la cabeza con curiosidad. Sí, todo bien, mintió, evitando su mirada. Solo necesitaba un momento para respirar. Isabela lo observó por un segundo más, pero luego lo soltó con un gesto despreocupado. No tardes, ¿sí? Cuando ella se alejó, Lucas finalmente permitió que la fachada que mantenía comenzara a resquebrajarse. Tomó una copa de champán y dio un sorbo largo, como si eso pudiera calmar el torrente de emociones. Pero no lo hizo. Cada vez que cerraba los ojos, veía a los niños, sentía la presión de sus propias preguntas sin respuesta. En ese momento, Mariana se le acercó de nuevo, esta vez con cautela. Lucas, ¿estás seguro de que no necesitas nada? Te veo, tenso. Lucas dejó la copa en la mesa con un movimiento lento pero decidido. Mariana, necesito que averigües algo. Quiero saber dónde ha estado Clara estos últimos años, qué ha hecho, con quién ha estado. Todo. Mariana asintió, aunque una expresión de sorpresa cruzó brevemente su rostro. Claro, lo haré de inmediato. Mientras Mariana se alejaba, Lucas volvió su mirada hacia los niños. Miguel ahora estaba riendo mientras Artur le mostraba un pequeño tesoro, un pétalo mojado que había conseguido sacar de la fuente. La risa de ambos resonó en el aire, y Lucas sintió un extraño tirón en el pecho. Esto no puede esperar, pensó. Y sin dudar más, comenzó a caminar hacia ellos. Pero justo cuando estaba a unos pasos, Clara levantó la vista y sus ojos se encontraron. Había un desafío silencioso en su mirada, una mezcla de advertencia y algo más, algo que Lucas no podía descifrar del todo. Lucas, creo que deberíamos hablar, dijo Clara, con un tono suave pero firme que dejó claro que ella también estaba lista para enfrentar lo que viniera.
Él asintió, incapaz de apartar la mirada de ella. Las palabras parecían querer brotar de sus labios, pero sabía que lo que vendría a continuación cambiaría todo. Lucas se detuvo a pocos pasos de Clara, que permanecía de pie junto a la fuente con una calma inquietante. Miguel y Artur seguían absortos en su juego, sin percatarse del peso de la mirada de Lucas sobre ellos. Pero él lo sentía, como si los ojos de los niños, incluso sin verlo directamente, lo examinaran en una dimensión más profunda, tocando fibras que él creía dormidas. «Lucas, ¿seguro que quieres hablar aquí?», preguntó Clara con voz controlada, rompiendo el silencio que comenzaba a tensarse entre ambos. Lucas respiró profundamente, tratando de reunir su compostura. «Creo que este no es el lugar ideal, pero no puedo seguir evitando esto», respondió, sin apartar la mirada de los gemelos. Clara inclinó la cabeza levemente, en una mezcla de aceptación y resignación. Antes de que pudiera decir algo más, Artur, siempre el más audaz de los dos, giró sobre sus pequeños talones y se acercó a Lucas con pasos decididos. «Oye, ¿eres amigo de mamá?», preguntó con esa sinceridad directa que solo un niño podía manejar. Lucas, sorprendido por la pregunta, esbozó una sonrisa nerviosa. Se agachó para estar a la altura del niño y respondió: «Algo así, Artur. Nos conocemos desde hace tiempo». Miguel, que hasta ese momento había permanecido más atrás, se acercó también, aunque con cierta cautela. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban fijos en Lucas, como si intentara leer algo en su rostro. Esa mirada tenía una profundidad inquietante, una inteligencia serena que desarmó completamente a Lucas. «Tienes los mismos ojos que nosotros», dijo Miguel de repente, con una franqueza que dejó a Lucas sin aliento. Clara dio un pequeño paso adelante, claramente incómoda con la dirección que tomaba la conversación. «Miguel, no seas impertinente», intervino, aunque su tono carecía de la firmeza necesaria para detener la curiosidad del niño. Artur, sin embargo, aprovechó la oportunidad para seguir hablando. «Mamá dice que papá está muy lejos. Pero tú estás aquí. ¿Eres tú?». Lucas sintió que el aire abandonaba sus pulmones por un momento. La pregunta, tan simple y directa, lo descolocó por completo. Por un instante, no supo qué responder. Miró a Clara, buscando alguna señal, pero ella evitó su mirada, su postura rígida y tensa. «Artur», comenzó a decir Clara, pero Lucas levantó una mano, pidiendo silenciosamente que lo dejara continuar. «No, Artur. No soy tu papá, aún no lo sé», dijo finalmente, sus palabras cuidadosamente medidas, aunque su voz traicionaba una mezcla de confusión y emoción contenida. Miguel ladeó la cabeza, claramente intrigado. «Entonces, ¿cómo sabes nuestro nombre?». Lucas parpadeó, sorprendido por la aguda observación del niño. Clara intervino rápidamente, colocando una mano sobre el hombro de Miguel. «Lucas y yo hablamos antes de venir. Por eso sabe cómo se llaman». Aunque la explicación fue suficiente para calmar a los niños por el momento, Lucas sabía que no podía ignorar lo que acababa de ocurrir. La intuición de Miguel, la curiosidad de Artur, la forma en que ambos parecían verlo como alguien cercano, todo lo empujaba hacia una verdad que aún no se atrevía a enfrentar completamente. «Clara, necesito hablar contigo», dijo Lucas en voz baja, con un tono que no admitía discusiones. Ella asintió, mirando a los niños con ternura. «Chicos, quédense aquí un momento. No se alejen, ¿de acuerdo?». Ambos asintieron, aunque sus miradas seguían alternando entre su madre y Lucas, claramente conscientes de que algo importante estaba ocurriendo. Mientras Clara y Lucas se alejaban hacia una zona más apartada del jardín, Miguel tomó a su hermano por el brazo y murmuró: «Creo que sí es nuestro papá». Artur frunció el ceño, pensativo. «Entonces, ¿por qué no lo dice?». Lejos de los niños, Lucas y Clara se detuvieron junto a una pérgola cubierta de flores. Él rompió el silencio con una pregunta que había estado rondando su mente desde el momento en que los vio. «Clara, ¿por qué nunca me dijiste que tenía hijos?». Ella cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para responder. «Lucas, no es tan simple como crees. Hay cosas que no sabes, cosas que
Entonces dímelas, interrumpió él, su voz más firme, pero cargada de una desesperación que no pudo ocultar. Porque cada vez que miro a esos niños, veo partes de mí que no puedo ignorar. Bajo la sombra de la pérgola, Lucas y Clara permanecían frente a frente. El ruido de la fiesta continuaba a la distancia, pero para ellos el mundo se había reducido a ese pequeño rincón donde la tensión parecía tangible. Lucas cruzó los brazos, como si buscara protegerse de las emociones que lo embargaban, mientras sus ojos se clavaban en los de Clara, buscando respuestas. Ya no podemos seguir esquivando esto, dijo Lucas con voz grave, rompiendo el silencio que se había vuelto insoportable. Necesito que me digas la verdad, Clara. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Clara suspiró, apartando la mirada por un instante antes de volver a enfrentarlo. Había en su rostro una mezcla de culpa y determinación que lo desarmaba. Intenté contactarte, Lucas. No sabes cuántas veces lo intenté, respondió ella, su tono firme, aunque con una nota de tristeza que no pudo ocultar. Pero nunca recibí respuesta. Lucas frunció el ceño, confundido. Eso no tiene sentido. Siempre he estado disponible. ¿Qué estás diciendo? Clara negó con la cabeza lentamente, como si el peso de las explicaciones que estaba a punto de darle resultara abrumador. En ese entonces, eras un hombre que apenas estaba comenzando. Estabas tan enfocado en construir tu carrera, en perseguir tus sueños, que no había espacio para nada más. Te envié mensajes, incluso una carta, pero nunca obtuve nada. Lucas retrocedió un paso, como si las palabras de Clara lo hubieran golpeado físicamente. ¿Una carta? Repitió incrédulo. Nunca recibí nada, Clara. Nada. Ella lo miró fijamente, buscando signos de sinceridad en su rostro. Finalmente, suspiró de nuevo, con los hombros ligeramente caídos. Quizá no lo hiciste. Quizá algo falló. Pero en ese momento, hizo una pausa, como si las palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar, decidí que lo mejor era no insistir. ¿No insistir? ¿Estás diciendo que tomaste esa decisión por tu cuenta? Preguntó Lucas, alzando un poco la voz. Había incredulidad en su tono, pero también una herida profunda que comenzaba a abrirse. Sí, admitió Clara, con los ojos llenos de una mezcla de determinación y arrepentimiento. Porque creí que estaba haciendo lo correcto. Lucas soltó una risa corta, amarga, y pasó una mano por su cabello en un gesto frustrado. ¿Lo correcto? ¿Privarme de saber que tengo 2 hijos es lo correcto? Clara dio un paso hacia él, sus ojos brillando con lágrimas que se negaban a caer. Tú no lo entiendes, Lucas. No era solo por ti. También era por ellos, por los niños. No quería que crecieran siendo una carga para un hombre que estaba luchando por hacer algo grande con su vida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento. Lucas bajó la mirada, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Había tantas emociones enredadas dentro de él que no sabía cuál sacar a la superficie primero. Clara, yo nunca habría pensado eso de ellos, dijo finalmente, con voz más baja, casi un susurro. Nunca. Ella asintió ligeramente, pero su expresión mostraba la lucha interna que aún libraba. Quizá. Pero en ese momento no lo sabía. Todo lo que tenía era una versión de ti que estaba completamente consumida por su ambición. Pensé que al mantenerme lejos, estaba protegiéndote y protegiéndolos. Lucas volvió a mirarla, y esta vez su enojo comenzó a ceder, dando paso a algo más complejo, una profunda tristeza mezclada con arrepentimiento. ¿Sabes lo que más duele, Clara? No es solo el hecho de que no me lo dijiste. Es el pensar en todo el tiempo que perdí con ellos. Todos esos años en los que ni siquiera sabía que existían. Las lágrimas finalmente se escaparon de los ojos de Clara, pero ella las apartó rápidamente con la mano. Lo sé, Lucas. Lo sé, y lo lamento más de lo que puedes imaginar. Pero en ese momento, creí que estaba haciendo lo correcto. Lucas cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, como si intentara calmar el torbellino de emociones que seguía arremolinándose en su interior. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave, pero no menos firme.
Esto no puede quedarse así. Necesitamos arreglarlo. Por ellos. Clara asintió, aunque había una evidente duda en su rostro. Lo sé. Pero, Lucas, no será fácil. Antes de que él pudiera responder, el sonido de unas pequeñas risas llegó desde la distancia. Ambos giraron la cabeza hacia el lugar donde estaban Miguel y Artur, que ahora jugaban con los pétalos de las flores que habían caído al suelo. Lucas los observó por un momento, y algo dentro de él se afianzó. No sabía cómo, pero estaba decidido a encontrar la manera de sanar las heridas y construir algo nuevo con ellos. Lucas permaneció en silencio, con los brazos cruzados y la mirada fija en el horizonte. La conversación con Clara seguía resonando en su mente como un eco implacable. Cada palabra, cada explicación, se convertía en una aguja que perforaba lentamente la armadura que había construido a lo largo de los años. Por primera vez en mucho tiempo, el implacable empresario que siempre había proyectado una imagen de perfección sentía que su fachada comenzaba a resquebrajarse. Caminó hacia un banco cercano bajo una pérgola cubierta de flores, donde se dejó caer pesadamente. Clara lo siguió a una distancia prudente, permitiéndole espacio para procesar lo que acababa de revelarse. Pero Lucas no podía detener el torrente de recuerdos que ahora lo golpeaban sin misericordia. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Cerró los ojos y recordó una tarde, años atrás, cuando Clara había intentado hablar con él. Había sido en su pequeño apartamento de entonces, donde apenas tenían lo suficiente para pagar el alquiler. Lucas, creo que necesitamos hablar de lo que viene después, había dicho ella, con un tono serio que él, distraído, no había notado. En ese momento, Lucas estaba sentado frente a su computadora, trabajando en un proyecto que podía significar un ascenso crucial en su incipiente carrera. Apenas levantó la mirada, murmurando algo como «podemos hablar luego, Clara». Ahora, al recordar su respuesta, sintió una punzada de arrepentimiento que le hizo apretar los puños. ¿Cuántas veces había ignorado las señales? ¿Cuántas veces había puesto sus sueños por encima de todo lo demás? Clara se sentó finalmente a su lado, manteniendo una distancia suficiente como para no invadir su espacio. Lo miró de reojo, observando cómo la tensión se acumulaba en sus gestos. Lucas, comenzó suavemente, no fue fácil para mí tomar esas decisiones. Quiero que lo sepas. Él abrió los ojos y la miró directamente, sus ojos oscuros cargados de emociones que no lograba expresar. Nunca me diste la oportunidad de ser parte de esas decisiones, Clara, respondió, su voz ronca por el peso de las palabras. Estaba tan enfocado en todo lo demás, tan obsesionado con demostrarme algo, que ni siquiera me di cuenta de lo que estaba perdiendo. Clara bajó la mirada, jugueteando nerviosamente con los dedos. No quería que te sintieras atrapado, Lucas. Siempre supe cuánto significaba tu trabajo para ti. Lo último que quería era convertirme en un obstáculo. Él soltó una risa amarga. ¿Un obstáculo? ¿Eso pensabas? Clara, siempre pensé que estaba construyendo algo para nosotros, para un futuro juntos. Pero al final, parece que solo estaba construyendo un muro entre nosotros. Clara lo miró con los ojos brillantes, pero no dijo nada. Lucas volvió a hundirse en sus pensamientos, los recuerdos acumulándose en su mente como una marea imparable. Cada logro, cada contrato firmado, cada ascenso en su carrera se sintió ahora vacío, carente de significado real. Todo lo que había conseguido, todas las noches sin dormir y los sacrificios personales, parecían insignificantes frente a lo que había perdido. Lucas siempre había creído que su éxito era prueba de su valor, pero ahora comprendía que ese éxito había venido con un precio que nunca quiso pagar. Siempre pensé que tenía el control, confesó en voz baja, más para sí mismo que para Clara. Que si trabajaba lo suficiente, todo se resolvería. Pero no. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Clara se inclinó un poco hacia él, suavizando su expresión. Lucas, nadie tiene todas las respuestas. Tomaste decisiones basadas en lo que creías que era lo mejor. Y yo, también hice lo mismo.
Las palabras de ella, aunque llenas de compasión, no lograban aliviar la culpa que lo consumía. Lucas sabía que había sido él quien, en su afán por alcanzar la cima, se había distanciado de lo que realmente importaba. En la distancia, las risas de Miguel y Artur rompieron el silencio. Lucas levantó la mirada y los vio jugando con las flores caídas, completamente ajenos a la complejidad de las emociones que los rodeaban. «Ellos no saben nada de esto, ¿verdad?», preguntó Lucas, señalando a los niños con un gesto de la cabeza. Clara negó con la cabeza. «No. Para ellos, eres alguien importante. Pero no saben cuánto». Las risas de Miguel y Artur seguían resonando como un eco distante, pero la burbuja de introspección entre Lucas y Clara estaba a punto de estallar. A pocos pasos de la pérgola, Isabela se acercaba lentamente, su vestido de diseño deslizándose con elegancia por el suelo del jardín. Había estado buscando a Lucas, preocupada por su ausencia en la recepción, cuando su mirada captó la silueta de su prometido junto a Clara. Desde la distancia, algo en la postura de Lucas llamó su atención. No era el hombre confiado y decidido que conocía, sino alguien visiblemente afectado. Al acercarse lo suficiente para escuchar fragmentos de la conversación, su corazón dio un vuelco. «No puedo seguir siendo un extraño para ellos», había dicho Lucas, su voz cargada de emociones. Isabela se detuvo en seco, su mente trabajando febrilmente para unir las piezas. ¿Ellos? ¿Quiénes eran? Entonces, recordó a los dos niños que había visto al llegar, los que acompañaban a Clara. Sus ojos se entrecerraron mientras una incómoda sospecha comenzaba a formarse en su interior. «Lucas», dijo, su voz clara y firme, cortando el aire como un cuchillo. Clara giró de inmediato, su rostro tenso. Lucas, en cambio, tardó un segundo más en reaccionar, como si el peso de la situación lo hubiera paralizado. Finalmente, levantó la vista y encontró a Isabela observándolos con una mezcla de confusión y furia contenida. «Isabela», comenzó, pero no encontró las palabras para continuar. Ella cruzó los brazos, manteniendo su postura erguida como una barrera impenetrable. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su tono exigente, pero controlado. «¿Quiénes son esos niños? ¿Y qué tienen que ver contigo?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara miró a Lucas, esperando que él respondiera, mientras Isabela alternaba su mirada entre ambos, buscando respuestas en sus expresiones. «Isabela, por favor, esto no es lo que parece», intentó Lucas, pero fue interrumpido de inmediato. «¿No es lo que parece?», repitió ella, su voz subiendo un tono. «Entonces explícame, porque desde aquí parece exactamente lo que estoy pensando». Clara dio un paso atrás, claramente incómoda con la tensión creciente. «Quizá debería dejarlos hablar», dijo en voz baja, dirigiéndose a Lucas. «No», interrumpió Isabela, clavando su mirada en Clara. «Creo que tú también deberías quedarte. Quiero escuchar todo». Lucas levantó las manos en un gesto conciliador. «Isabela, escúchame. No es el momento ni el lugar para esto». Ella rió con amargura. «¿No es el momento? ¿Qué mejor momento para saber que mi futuro esposo tiene algo que esconderme?». Los ojos de Isabela brillaban, pero no con lágrimas, sino con una furia contenida que amenazaba con desbordarse. Clara bajó la cabeza, sintiendo que la situación estaba a punto de salirse de control. «Isabela», comenzó Lucas, su voz más firme, «te prometo que voy a explicarlo todo, pero no aquí». Ella lo interrumpió de nuevo, dando un paso hacia él. «No me hables como si fuera una niña. Quiero saberlo ahora, Lucas. ¿Esos niños son tuyos?». La pregunta quedó suspendida en el aire, como una bomba a punto de explotar. Lucas miró a Clara, buscando apoyo, pero ella no dijo nada. Finalmente, respiró profundamente y se enfrentó a Isabela. «No lo sé con certeza», confesó, sus palabras saliendo lentamente. «Pero sí, creo que podrían ser míos». El impacto de su respuesta fue visible en el rostro de Isabela. Sus labios se separaron ligeramente, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Pasaron unos segundos antes de que pudiera responder. «¿Podrían ser tuyos?».
repitió, incrédula. ¿Cómo es posible que ni siquiera sepas algo tan importante? Lucas intentó acercarse a ella, pero Isabela retrocedió, levantando una mano para detenerlo. No te acerques. Necesito entenderlo. Todo este tiempo, me hiciste creer que tenías el control de todo, que tu vida estaba perfectamente organizada. ¿Y ahora me vienes con esto? Clara, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Isabela, no es culpa de Lucas. Yo tomé la decisión de no decirle nada. La confesión sorprendió a Isabela, pero no la calmó. ¿Y eso debería hacerme sentir mejor?, replicó, girando hacia Clara. Esto no se trata solo de ti. Esto nos afecta a todos. Lucas intentó intervenir de nuevo. Isabela, lo siento. Sé que esto es mucho, pero necesito arreglarlo. Ella lo miró fijamente, sus ojos ahora brillando con lágrimas. ¿Arreglarlo? ¿Cómo, Lucas? Porque a mí me parece que todo lo que has construido está cayéndose a pedazos. Sin decir nada más, Isabela giró sobre sus talones y se alejó rápidamente, dejando a Lucas y Clara en un silencio incómodo. Lucas la observó desaparecer entre los invitados, su mente luchando por encontrar una forma de retomar el control de la situación. Pero en el fondo, sabía que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Clara rompió el silencio con un susurro. Lo siento, Lucas. Él cerró los ojos por un momento, intentando contener el peso de sus emociones. Esto aún no ha terminado, respondió, más para sí mismo que para ella. A lo lejos, las luces de la recepción seguían brillando, pero Lucas sabía que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. El eco de los pasos de Isabela resonaba sobre el suelo de piedra mientras se alejaba de la pérgola. La fiesta continuaba a lo lejos, con los invitados completamente ajenos al drama que se desarrollaba en el corazón del jardín. Lucas la siguió con la mirada, sintiendo que algo profundo e irreversible estaba a punto de suceder. Clara permaneció en silencio, consciente de que ya no era su lugar intervenir. Isabela se detuvo junto a una fuente adornada con luces que danzaban sobre el agua. Su silueta, iluminada tenuemente por las luces del jardín, parecía rígida, como si estuviera librando una batalla interna. Lucas respiró hondo, recobrando el coraje, y se acercó lentamente. Isabela, por favor, hablemos, dijo, con voz baja pero cargada de urgencia. Ella no giró de inmediato. Pasaron unos segundos antes de que finalmente volteara, su rostro reflejando una mezcla de tristeza, decepción y una pizca de resignación. ¿Hablar?, repitió, con un tono que intentaba ser firme pero que traicionaba la fragilidad de sus emociones. ¿Qué queda por decir, Lucas? ¿Qué parte de todo esto puedes explicar que no haya entendido ya? Lucas abrió la boca para responder, pero ella levantó una mano, deteniéndolo. No, déjame terminar, continuó, respirando profundamente para mantener la compostura. Durante todo este tiempo, pensé que conocía al hombre con el que iba a casarme. El hombre que proyectaba confianza, estabilidad, alguien con un plan claro para el futuro. Pero ahora veo que estaba equivocada. Isabela, no es tan simple, intentó Lucas, pero ella volvió a interrumpirlo. Claro que no es simple. Nada en esta situación lo es. Pero lo que sí es claro es que tu corazón ya no me pertenece, si es que alguna vez lo hizo completamente. Lucas sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Isabela golpearon con precisión, arrancándole cualquier excusa que hubiera intentado formular. Él no podía negar la verdad detrás de lo que ella decía. Isabela, yo no planeé esto. No sabía nada de ellos hasta hoy. Ella rió, un sonido breve y amargo. No se trata de los niños, Lucas. Claro, ellos son parte de esto, pero no es solo eso. Es ella. Es Clara. Desde el momento en que vi cómo la mirabas, supe que algo entre ustedes seguía vivo. Lucas desvió la mirada, incapaz de negarlo. En el fondo, había intentado convencerse de que sus sentimientos hacia Clara estaban enterrados en el pasado. Pero la verdad era más complicada, más profunda de lo que había querido admitir. Isabela, yo te amo. Pero no lo hagas,
lo interrumpió ella, levantando la mano una vez más. No me des un pero. No necesito que me mientas para hacerme sentir mejor. Lo que siento ahora es dolor, sí, pero también claridad. Me doy cuenta de que este matrimonio no sería justo para ninguno de los dos. Lucas dio un paso hacia ella, pero su cuerpo se detuvo como si algo invisible lo anclara al suelo. Lo siento, dijo, su voz cargada de arrepentimiento sincero. Nunca quise lastimarte, Isabela. Ella lo miró, sus ojos ahora brillando con lágrimas que no intentaba ocultar. Lo sé, Lucas. Pero algunas heridas no se pueden evitar. Lo único que puedo hacer ahora es decidir cómo quiero sanar. Y la verdad es que no puedo ser parte de esto. Isabela se giró hacia la fuente, dejando que el sonido del agua llenara el silencio por un momento. Luego se volvió hacia él una última vez, su expresión más serena, como si hubiera encontrado una resolución interna. No voy a quedarme para ser el segundo lugar en tu vida. Ni para competir con una familia que ya tienes, aunque apenas la estés descubriendo. Te deseo lo mejor, Lucas. De verdad. Pero no puedo ser parte de este futuro que claramente no está hecho para mí. Con esas palabras, comenzó a caminar hacia la salida del jardín. Lucas permaneció inmóvil, viendo cómo la mujer con la que había planeado casarse se alejaba, llevándose consigo todo lo que habían construido juntos. Pero en lugar de sentir solo pérdida, también sintió un extraño alivio, como si la puerta que se cerraba dejara espacio para que otra pudiera abrirse. Desde la pérgola, Clara observaba en silencio, sus emociones mezcladas. Sabía que la decisión de Isabela había sido necesaria, pero eso no hacía que el momento fuera menos difícil. A lo lejos, las risas de Miguel y Artur flotaban en el aire, un recordatorio de lo que estaba en juego. Lucas cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras de Isabela se asentaran en su mente. Cuando volvió a abrirlos, giró hacia Clara, sus pasos firmes, pero su expresión mostrando la vulnerabilidad de un hombre que estaba a punto de enfrentar un nuevo comienzo. El silencio que había quedado tras la partida de Isabela empezó a disiparse al día siguiente. Lucas, aún procesando la intensidad de los últimos eventos, decidió que ya no podía permitirse más demoras ni dudas. Había pasado demasiado tiempo lejos de algo que ahora sentía como esencial, sus hijos. Clara, aunque cautelosa, aceptó que Lucas se acercara más a Miguel y Artur. Quedaron en encontrarse en un parque cercano, lejos de las formalidades del resort y de las tensiones de la boda cancelada. Era un lugar sencillo, con columpios de madera y un amplio campo verde donde los niños podían correr libremente. Allí, Lucas esperaba junto a Clara, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Miguel y Artur llegaron corriendo hacia su madre, sus risas resonando en el aire. Lucas se levantó del banco donde estaba sentado, sintiendo que cada paso que daba hacia ellos era una especie de revelación. Los niños se detuvieron a unos metros, observándolo con curiosidad. «Hola, chicos», dijo Lucas, inclinándose un poco para estar a su altura. Artur fue el primero en hablar, como siempre. «¿Otra vez tú?», preguntó con una sonrisa traviesa. Lucas no pudo evitar reírse. «Sí, otra vez yo. Pero esta vez quiero conocerte mejor». Miguel, más reservado, miró a su madre buscando aprobación. Clara le dio un leve asentimiento y una sonrisa tranquilizadora. «¿Qué quieren hacer?», preguntó Lucas, intentando romper el hielo. «¿Columpios? ¿Jugar fútbol?». Artur levantó una ceja, claramente interesado. «¿Sabes jugar fútbol?». «Claro que sí. Aunque hace mucho que no juego, así que probablemente ustedes sean mejores que yo», respondió Lucas, fingiendo preocupación. Artur rió y corrió hacia una pelota que estaba cerca, mientras Miguel lo seguía con pasos más lentos. Lucas los alcanzó, y en poco tiempo los tres estaban en el césped, pateando la pelota de un lado a otro. Las risas de los niños eran contagiosas, y Lucas sentía una alegría que no experimentaba desde hacía años. Después de jugar, los tres se sentaron bajo un árbol. Artur comenzó a hablar sin parar, contando historias sobre su escuela y sus amigos, mientras Miguel escuchaba en silencio, ocasionalmente añadiendo algún detalle. Lucas,
por su parte, absorbía cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaba a armarse. ¿Sabes cocinar?, preguntó Arthur de repente, cambiando el tema sin previo aviso. Lucas se rascó la cabeza, sonriendo. Bueno, soy bastante bueno con el desayuno. ¿Qué tal panqueques? Miguel, que hasta ahora había permanecido callado, levantó la mirada con interés. Nos gusta el chocolate en los panqueques, dijo en voz baja, pero con una sonrisa tímida que hizo que el corazón de Lucas se apretara. Chocolate, entonces, respondió Lucas, asintiendo con seriedad. Hecho. Clara los observaba desde la distancia, apoyada contra una cerca. Verlos juntos, riendo y conectando, le provocaba una mezcla de emociones. Había dudas, sí, pero también una esperanza creciente de que Lucas pudiera encontrar su lugar en la vida de los niños. En los días siguientes, las interacciones entre Lucas y los niños se hicieron más frecuentes. Los llevó al zoológico, donde Arthur hizo preguntas interminables sobre los animales, y Miguel, aunque más reservado, lo tomó de la mano en más de una ocasión, un gesto que Lucas valoró profundamente. En casa de Clara, Lucas ayudó con los deberes escolares de Miguel, quien parecía disfrutar de la paciencia y atención que su recién descubierto padre le ofrecía. Arthur, por otro lado, aprovechaba cualquier momento para desafiar a Lucas a juegos de mesa, declarando con orgullo cada vez que ganaba. «Eres peor que mamá en esto», dijo Arthur después de una partida de ajedrez, riendo a carcajadas. «Lo admitiré, soy un pésimo estratega», respondió Lucas, levantando las manos en señal de rendición. Con cada interacción, Lucas sentía que algo dentro de él cambiaba. Había pasado toda su vida persiguiendo éxitos materiales, creyendo que eran la medida de su valor. Pero ahora, sentado junto a Miguel mientras resolvía un problema de matemáticas o escuchando a Arthur inventar historias fantásticas, descubría un tipo de orgullo y alegría que nunca había conocido. Una noche, mientras los niños dormían después de un largo día, Lucas se sentó con Clara en la sala de estar. «Son increíbles», dijo, su voz cargada de emoción. «Nunca imaginé que podría sentirme así». Clara lo miró con una leve sonrisa. «Se están acostumbrando a ti, Lucas. Pero todavía hay mucho que construir». Lucas asintió, sabiendo que tenía razón. Pero también sabía que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Los días que había pasado con Miguel y Arthur eran solo el comienzo de algo más grande. Las luces suaves de la sala apenas iluminaban a Lucas y Clara, que estaban sentados en el sofá. Los niños ya dormían, y el silencio de la casa creaba un ambiente íntimo, casi frágil. Era una de esas noches en las que las palabras pesaban más, pero también eran necesarias para llenar los vacíos que los años habían dejado entre ellos. Clara, con una taza de té caliente en las manos, miraba hacia la ventana, donde la luna derramaba su luz sobre el jardín. Lucas, sentado a su lado, parecía perdido en sus pensamientos, sus dedos jugueteando con el borde de un cojín. La relación que habían tenido alguna vez, tan llena de amor y sueños compartidos, ahora parecía una casa en ruinas. Sin embargo, en las últimas semanas, Lucas había comenzado a notar los cimientos aún firmes bajo los escombros. «Gracias por dejarme pasar más tiempo con ellos», dijo Lucas, rompiendo el silencio con una voz suave, pero cargada de sinceridad. «Significa mucho para mí». Clara giró lentamente hacia él, sus ojos encontrando los de Lucas. Había una calidez en su mirada, pero también un rastro de cautela. «No ha sido fácil, Lucas. Para mí, para ellos. Pero veo cómo te esfuerzas, y eso me da esperanza». Lucas asintió, bajando la mirada un momento antes de volver a hablar. «Espero poder hacer las cosas bien esta vez, Clara. No solo con ellos, sino contigo». Las palabras de Lucas quedaron suspendidas en el aire. Clara las escuchó con atención, pero no respondió de inmediato. En su lugar, dejó la taza sobre la mesa y se recostó ligeramente en el sofá, cerrando los ojos por un momento. «¿Recuerdas cuando solíamos hablar sobre cómo sería nuestra vida juntos?», preguntó finalmente, con una sonrisa melancólica. «Antes de que todo se complicara». Lucas también sonrió, aunque con un toque de amargura. «Sí,
claro que lo recuerdo. Siempre hablábamos de una casa cerca del mar, con un jardín enorme para nuestros hijos. Y con una cocina llena de flores, añadió Clara, riendo suavemente. Dijiste que odiabas las flores, pero las querías porque sabías que me harían feliz. Todavía las odio, para que lo sepas, bromeó Lucas, y ambos rieron, aunque sus risas pronto se desvanecieron, dando paso a un silencio cargado de emociones. Clara bajó la mirada hacia sus manos, sus dedos entrelazándose como si estuviera organizando sus pensamientos. Lucas, cuando me fui, no fue solo porque pensaba que serías mejor sin nosotros. Fue porque tenía miedo. Lucas frunció el ceño, inclinándose hacia ella. ¿Miedo de qué? Clara lo miró, sus ojos brillando con lágrimas que no había dejado salir durante años. De que nos fallaras. De que tu ambición, aunque admirable, siempre estuviera primero. No quería que los niños crecieran sintiendo que no eran una prioridad. Lucas apretó los labios, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que Clara tenía razón. Durante mucho tiempo, había priorizado el éxito sobre todo lo demás, incluso sobre ella. Y tenías razón en temerlo, admitió, su voz quebrándose ligeramente. Porque yo era así. Pero no quiero ser ese hombre nunca más, Clara. Clara lo miró, sorprendida por la honestidad de Lucas. Por un momento, el pasado pareció disolverse, dejando solo a dos personas que intentaban reconstruir algo valioso. Lucas tomó la mano de Clara, sus dedos entrelazándose con los de ella como lo habían hecho tantos años atrás. Siempre pensé que estaba construyendo algo para nosotros. Pero ahora me doy cuenta de que lo estaba haciendo mal. No importa cuánto tenga, nunca será suficiente si no están ustedes conmigo. Clara lo escuchó en silencio, dejando que sus palabras calaran profundamente. Lucas, no puedo prometerte nada todavía. Pero, quiero intentarlo. Por los niños, por nosotros. Lucas sintió una mezcla de alivio y esperanza. Asintió, apretando suavemente su mano. Eso es todo lo que necesito, Clara. Una oportunidad para demostrarte que puedo ser mejor. El sonido de un ligero golpe interrumpió el momento. Ambos giraron hacia el pasillo, donde Artur apareció en pijama, frotándose los ojos. ¿Por qué están despiertos?, preguntó con voz soñolienta, acercándose lentamente. Clara sonrió y extendió los brazos hacia él. No podíamos dormir, cariño. Ven aquí. Artur se acurrucó junto a su madre, y Lucas lo miró con ternura. Era un recordatorio de lo que realmente importaba, de lo que estaban construyendo juntos. Miguel también apareció momentos después, y la pequeña familia improvisada terminó sentada en el sofá, hablando en voz baja y riendo entre susurros. Mientras Clara y Lucas intercambiaban una mirada, ambos supieron que este momento, tan sencillo pero tan lleno de significado, era un paso en la dirección correcta. El amanecer teñía el cielo de tonos anaranjados y rosados, iluminando suavemente la casa de Clara. Los primeros rayos de sol entraban por las ventanas del salón, donde Lucas estaba sentado en silencio, con una taza de café entre las manos. Había pasado la noche pensando, recordando cada momento que había compartido con Clara y con los niños. Sabía que no podía dejar pasar más tiempo, era hora de ser completamente honesto. Clara apareció en la puerta, aún en pijama, con el cabello ligeramente desordenado y una expresión de curiosidad en su rostro. Al verlo tan temprano, se detuvo un instante antes de entrar. ¿Ya estás despierto?, preguntó, caminando hacia la cocina para prepararse una taza de té. Lucas asintió, pero no respondió de inmediato. Su mente seguía organizando las palabras que necesitaba decirle. Finalmente, respiró hondo y se puso de pie, dejando la taza en la mesa. «Clara, ¿podemos hablar?», dijo con seriedad, pero con un tono suave. Ella lo miró, algo sorprendida por el cambio en su actitud, y asintió, sentándose en el sofá y haciendo un gesto para que él la acompañara. Lucas tomó asiento a su lado, pero se inclinó ligeramente hacia adelante, entrelazando las manos como si buscara fuerza en ese gesto. «He estado pensando mucho en todo esto, en nosotros, en los niños», comenzó, buscando sus ojos. «Y hay algo que necesito decirte,
Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Clara no dijo nada. Simplemente lo observó, dándole espacio para continuar. Clara, te fallé en el pasado. Te fallé al no darme cuenta de lo que realmente importaba, al dejar que mi ambición se interpusiera entre nosotros. Pero desde que regresaste a mi vida, desde que conocí a Miguel y Artur, algo cambió en mí. Lucas hizo una pausa, tragando saliva mientras luchaba contra la emoción que amenazaba con quebrar su voz. Me di cuenta de que mi vida no tiene sentido sin ustedes. Quiero ser el padre que ellos merecen, pero también quiero ser el hombre que tú necesitas. No puedo cambiar el pasado, pero puedo prometerte que haré todo lo que esté a mi alcance para construir un futuro mejor. Clara parpadeó, sorprendida por la intensidad de sus palabras. Su corazón latía con fuerza, pero aún había una parte de ella que dudaba. Lucas, esto no es tan sencillo. Hay muchas heridas, muchas cosas que no se pueden borrar. Lucas asintió rápidamente, sus ojos mostrando una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Lo sé. Pero estoy dispuesto a enfrentar cada uno de esos desafíos. No espero que todo cambie de la noche a la mañana, pero estoy aquí, Clara. Estoy aquí para ti, para los niños, y no pienso irme. El silencio llenó el espacio entre ellos mientras Clara procesaba sus palabras. Podía ver la sinceridad en su rostro, la determinación en su postura. Después de lo que parecieron minutos eternos, dejó escapar un suspiro profundo. Lucas, he estado luchando con mis propios sentimientos desde que volviste. Parte de mí quería mantenerte a distancia, protegerme a mí misma y a los niños de más dolor. Pero no puedo ignorar lo que siento. Lucas la miró con atención, como si cada palabra de ella fuera un ancla que lo sostenía. Todavía te amo, confesó finalmente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Siempre te he amado, incluso cuando intenté convencerme de lo contrario. Lucas sintió que un peso enorme desaparecía de sus hombros. No pudo evitar sonreír, aunque sus propios ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Clara, comenzó, pero ella levantó una mano para detenerlo. No te lo digo para que todo vuelva a ser como antes, continuó ella. Te lo digo porque también quiero intentarlo, pero necesitamos construir algo nuevo, algo basado en lo que somos ahora, no en lo que fuimos. Lucas asintió, acercándose un poco más a ella. Eso es todo lo que quiero, Clara. Un nuevo comienzo. Clara no respondió con palabras, pero tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él en un gesto que decía más que cualquier promesa. Ambos sabían que el camino sería complicado, pero también sabían que estaban dispuestos a recorrerlo juntos. Desde la planta superior, se escucharon los pasos de Miguel y Artur, que bajaban corriendo las escaleras. La mañana continuaba, pero algo fundamental había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, Lucas y Clara no solo compartían un espacio, sino también un propósito, construir un hogar para su familia. Las risas de Miguel y Artur llenaron la sala mientras correteaban alrededor del sofá, esquivando a Lucas, quien fingía atraparlos. Clara los observaba desde la cocina, apoyada contra el marco de la puerta, con una taza de té en las manos y una sonrisa en los labios. Era una escena que no habría imaginado meses atrás, cuando la distancia entre ellos parecía insalvable. Pero ahora, todo era diferente. Habían comenzado a construir algo sólido, algo real. «Papá, eres muy lento», gritó Artur, burlándose mientras corría detrás de Miguel. Lucas, jadeando, se dejó caer en el sofá fingiendo agotamiento. «Espera un momento, pequeño. No es justo. Ustedes son dos y yo solo uno». Miguel, tímido pero divertido, se detuvo y respondió con una sonrisa traviesa. «Podemos darte ventaja, pero igual vas a perder». Clara soltó una carcajada desde la cocina, haciendo que todos giraran hacia ella. Lucas se levantó y caminó hacia ella, tomando la taza de té que ella sostenía y dándole un sorbo antes de devolvérsela. «¿Siempre de su lado, eh?», le dijo en tono de broma. «Por supuesto», respondió Clara con una sonrisa. «Esos dos tienen mi apoyo incondicional». Lucas asintió, fingiendo resignación, pero su mirada revelaba algo más profundo, gratitud.
Ese fin de semana, Clara había decidido invitar a algunos amigos cercanos y a familiares para una pequeña reunión en el jardín. Querían celebrar no un evento en particular, sino la vida que estaban construyendo juntos. El jardín estaba decorado con luces suaves y mesas llenas de comida casera. Los niños corrían de un lado a otro, mostrando sus juguetes a los invitados, mientras Lucas ayudaba a Clara con los últimos detalles. Nunca pensé que me gustaría tanto este tipo de reuniones, confesó Lucas mientras colocaba flores en un jarrón. Porque siempre estabas ocupado trabajando, respondió Clara con una sonrisa suave. Pero mírate ahora, todo un experto en decoraciones. Lucas se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. Todo esto, es por ti, por ellos. Me he dado cuenta de que no importa cuánto haya logrado en mi carrera. Nada de eso tiene sentido si no están ustedes. Clara lo miró por un momento, sus ojos brillando con emoción. Lucas, hemos pasado por mucho, pero estoy feliz de que estés aquí, con nosotros. Él inclinó la cabeza y la besó suavemente en la frente, un gesto lleno de ternura. Conforme avanzaba la tarde, Lucas observó a Miguel y Artur jugar con otros niños, sus risas mezclándose con la música de fondo. En ese momento, sintió una paz que nunca había experimentado antes. No era el hombre perfecto, y sabía que todavía había mucho por hacer, pero estaba dispuesto a dar cada paso necesario para ser el padre y compañero que su familia merecía. Más tarde, mientras recogían los platos y guardaban los restos de comida, Clara se acercó a Lucas con una sonrisa. Sabes, nunca pensé que esto sería posible. Que estaríamos aquí, juntos, como una familia. Lucas dejó lo que estaba haciendo y se volvió hacia ella, tomándola por la cintura. Tampoco lo pensé, Clara. Pero ahora que estamos aquí, haré todo lo posible para que nunca se rompa. Ella lo abrazó, apoyando la cabeza en su pecho mientras él acariciaba su cabello. Era un momento simple, pero lleno de significado. Esa noche, después de acostar a los niños, Lucas y Clara se sentaron en el sofá, viendo cómo las luces del jardín se apagaban lentamente. No hablaron mucho, pero no hacía falta. Todo estaba dicho, y lo que quedaba era vivir lo que habían prometido. Lucas miró a Clara y luego a la casa, llena de risas y vida. Había perseguido éxitos durante toda su vida, pero nunca había entendido lo que significaba realmente ser rico. Ahora lo sabía. Su mayor tesoro no estaba en sus cuentas bancarias ni en sus propiedades, sino en los corazones que lo rodeaban. Con una última mirada hacia Clara, Lucas sonrió. Este es solo el comienzo, Clara. Lo mejor está por venir. Y en ese momento, ambos supieron que, aunque el camino no sería perfecto, lo recorrerían juntos, como una familia unida, lista para enfrentar todo lo que el futuro les deparara. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.